El contenido que verás a continuación refleja exclusivamente mi experiencia personal como seguidora de Jesús en mis primeros años de fe. Mi intención no es ofender ni faltar al respeto a ninguna congregación de la que haya sido parte ni a la que actualmente pertenezco. Tampoco busco desmerecer a mis pastores, tanto los actuales como aquellos que fueron parte de mi camino en el pasado. Este video tiene el propósito de compartir mi testimonio y vivencias de manera respetuosa y edificante. Hola a todos, bienvenidos una vez más a otro video por acá en este canal. El día de hoy quiero expresar 6 motivos por los cuales me hicieron salir de la iglesia. Y lo que yo quiero compartir el día de hoy es algo que me pasó personalmente. No quiero ponerles un temor hacia su relación con Dios. Y con mucho respeto quiero tratar de manejar este tema sumamente respetando la opinión de cada uno de ustedes. Como motivo número 1 es la culpabilidad. Mis inicios como seguidora de Jesús, la culpabilidad era una de las cosas, o mejor dicho, una de las razones por la cual me alejé de Dios por un tiempo. El hecho de pecar cuando estamos fuera de la iglesia y volver a regresar al servicio, digamos el día domingo, era algo que me martillaba el corazón, me hacía sentir tan pequeñita y me hacía sentir que no valía la pena todo lo que yo hacía por buscar a Dios. Creo que muchos de ustedes se pueden identificar con la culpabilidad porque claro, nos sentimos culpables, nos sentimos mal de que el día domingo estamos adorando al Señor y el día lunes, el martes, el miércoles empezamos con el mismo pecado que hemos luchando todo el resto de nuestra vida. Creemos que por ir a la iglesia se nos van a ir todos los pecados del mundo, que no vamos a sentir ningún pecado, pero la verdad ahí es donde inicia nuestro trabajo como seguidora de Jesús, ir mejorando, ir evadiendo todos esos pecados, pero esta es una de las razones por la cual me alejé de Dios. Razón número 2 por la cual yo me alejé de Dios es el temor. Porque el temor nos inunda en nuestra cabeza, principalmente porque el mundo nos da como significado el temor, tenerle miedo a alguien o tener miedo a algo. Y cuando sentimos ese temor, a veces, bueno, al menos en mi caso, yo pensaba, no vale la pena que Dios siga luchando conmigo, porque pueden haber otras hijas más obedientes que yo, o puede haber otra persona mejor que yo. Y siempre me minimizaba, siempre me juzgaba y siempre tenía también el temor no solamente de Dios de esa manera de que le temía, tenía miedo a Dios, sino que también le tenía miedo a los pastores, porque me hacían sentir que el día que yo faltara a la iglesia estaba metida en el pecado hasta donde ya no, me sentía mal. Entonces muchas veces, en muchas ocasiones iba a la iglesia por obligación, porque no quería sentir el temor de qué va a decir mis pastores porque falté, primero que nada, y luego el temor de que Dios me puede castigar por haber faltado a la iglesia. Razón número 3 por la cual me alejé de Dios, y es acerca sobre la comparación. La verdad es de que compararnos con nuestros líderes o con los hijos de los pastores es un error como nosotros, como nuevos, como seguidores de Jesús, porque creemos que nunca vamos a llegar a ese cierto nivel que ellos llevan y tienen y están trabajando día con día para llegar a tener el puesto que tienen, pero muchas veces al compararnos mucho hace que, digamos, al menos en mi caso, yo pensaba, decía, no vale la pena que Dios siga invirtiendo su tiempo en salvarme cuando puede seguir salvando a estas personas que literal están acá sirviéndote. La comparación con otras personas en nuestra iglesia
La verdad que es una de las cosas que siento como nueva seguidora de Jesús, vamos a pasar, porque creemos que nunca vamos a llegar a ese cierto nivel. Principalmente cuando ya hay jóvenes que apenas han llegado y tú los ves que saltaron de un nivel alto y luego están sirviendo en otro puesto o ya están hablando en lenguas y tú dices, ¿qué me está pasando? ¿Por qué no hablo en lenguas? ¿Por qué no me caigo? ¿Por qué ya no lloro? ¿Por qué sigo todavía en este puesto? Puede ser uno de los motivos por la cual también nos hacen salirnos de la iglesia o nos hacen alejarnos de Dios. Punto número 4 por la cual yo me alejé de Dios. Y esto es sobre la religiosidad. Siento que en algún punto de mi caminar con Jesús me sentí muy religiosa porque sentí en un momento de mi vida que tenía que estar en una cajita de cristal para no contaminarme con las demás personas. En pocas palabras, para no contaminarme de los mundanos. Y era una de las cosas que siempre luchaba en mi cabeza porque es cierto, hubo una temporada que me alejé de muchos amigos que obviamente me invitaban a tomar, me invitaban a discotecas, pero no lo hice con un mal plan de decir, ¿sabes qué? Porque sos mundano ya no te voy a hablar, no, nada por el estilo, sino porque en ese entonces yo era demasiado débil de decir no a las cosas o a decirle no a las personas. Entonces tuve que tratar de tomar distancia de estas personas, pero llegué al punto de ser tan religiosa que ya no quería ni volverles a hablar. Otra cosa que también sentí que me estaba invadiendo la religiosidad es rechazar a las otras personas porque eran de otro tipo de religión o porque su sexo o porque creían en algo diferente o simplemente por el hecho de que no pensaban igual que yo. Yo cuando sentí que tenía que ignorar a aquellas personas que no iban a mi iglesia o no tenía que tener una relación con ellos porque eran de diferente congregación, siento que es parte de ser un poquito religiosos porque estamos diciendo no me junto con estos porque no pertenecen a mi grupo o mi congregación. Y yo siempre soy del pensar de que hay que darle amor a todo mundo. Siempre he dicho que Jesús él ni siquiera dijo, no, a este no porque este estaba aquí, no porque ese estaba haciendo otra cosa, a la prostituta tampoco porque andaba haciendo sus cositas por ahí, a esa tampoco no le voy a hablar. No, Jesús nos vino a enseñar un gran ejemplo cómo vivir en esta tierra y él ni siquiera rechazó a la prostituta como un buen ejemplo. Y siento que cuando ya llegamos a ese punto de sentirnos, de decir, no le voy a decir un buenos días porque es que la vi que se fue a otra iglesia, o no le voy a decir buenas tardes porque es que es de otra iglesia. Ya estamos llegando a un punto de religión y siento que fue una de las cosas por las cuales me hicieron alejarme de Dios. Punto número 5 por la cual me alejé de Dios. Y se trata sobre el servicio al prójimo. Había un momento en mi caminar con Jesús que me sentí que estaba alejada de Dios porque no le servía a mi iglesia en donde asistía. Si no le sirvo a la iglesia, ¿estoy alejada del propósito de Dios? ¿Será que mis servicios profesionales no cuentan como un servicio a Dios? Esta es una de las 2 preguntas que me pasaba por la mente en mi cabeza cuando iniciaba el caminar con Jesús. El hecho de que muchas veces no tenemos la oportunidad de servir en la iglesia por muchos motivos que sean, no significa que mi profesión no sea un servicio para Dios. Siento que cuando llegamos al punto de que el servicio al prójimo o el servicio a Dios tiene que ser dentro de la iglesia, forma una mentalidad hacia nosotros mismos de decir, tengo que buscar un servicio en la iglesia a ley porque si no Dios
no estaba cumpliendo mi propósito. Y siento que así como yo, como seguidora de Jesús, y yo tengo una profesión, considero en mi pensar que Dios me está utilizando en esta profesión para llegar a ciertas personas y llevar la palabra de Él a esas personas en específico. Y siento que Jesús trabaja con nosotros en muchas etapas de nuestra vida, sean profesionales, sea familiares, sea de amistades. A la iglesia no quiere decir que estamos alejados al propósito de Dios. Y esa será una de las razones por la cual me alejé de Él. Y razón número 6 por la cual me alejé de Dios es sobre si no me desmayo, si no lloro, si no me caigo cuando están orando por mí, no tengo a Dios. Y esta era una de las cosas que me sentí mal en muchas ocasiones porque había muchas oportunidades por las cuales pastores oraban por mí y yo sentía la presencia de Dios en el lugar y sentía que muchos se desmayaban, muchos sentían la presencia, muchos lloraban, muchos se arrodillaban y hubo un tiempo en donde yo no sentía eso y yo decía, ¿será que si yo no hago este tipo de actos, tengo al diablo encima de mí o tengo al diablo dentro de mí? Y siento que es una de las cosas que nos podemos preguntar cuando iniciamos nuestro caminar con Jesús. Y he aprendido mucho sobre eso en mi caminar y en mi proceder. Hay momentos en los que realmente no lloro, no me desmayo, no siento nada. Hay momentos que nunca pensamos que vamos a ser tan tocados por el Espíritu Santo y tú dices, wow, me sentí llena, me sentí gozosa, pero no siempre tenemos que hacer esos actos para sentir la presencia de Dios. Siento que la presencia de Dios nos acompaña todo el día. Media vez lo busquemos a diario, platiquemos con Él, construyamos esa relación íntima con nuestro Padre. Él nos promete estar allí con nosotros y eso no significa que porque no me desmayo, porque no lloro, porque no siento escalofríos, no siento la presencia de Dios o Dios no está conmigo, o tal vez mi mente empieza a decir, no, es que tú tienes el diablo dentro de ti y Dios está más lejos de ti. Y eso es una de las cosas que me desmotivaban y yo decía, bueno, entonces si no hago estos actos y no siento estas emociones, entonces Dios está más lejos de mí, no tiene caso que continúe en la iglesia. Y es por eso que esta sería el punto número 6 por la cual me alejé de Dios. Después de escuchar estos 6 puntos por las cuales yo me alejé de Dios en un tiempo y me alejé de la iglesia también, tuve que aprender muchas cosas. Y como punto número 1 en la culpabilidad es que es normal sentirnos culpables porque volvemos a cometer el pecado que tal vez ya le prometimos a Jesús que ya no lo vamos a volver a hacer, pero creo que Dios va a estar trabajando día con día. Tenemos que ser pacientes, tenemos que seguir orando y también tenemos que poner de nuestra parte para evitar hacer ese pecado. Hay muchas veces que tal vez Dios nos pone muchas personas o muchos obstáculos para evitar hacer el pecado, para evitar que continuemos pecando, pero humanamente a veces no vemos lo que Dios hace por nosotros. Pero yo sé que Dios obra tanto en mi vida como en tu vida y es muy importante que si te sientes culpable, está bien, pídele mucho a Dios, de verdad. Eso es una de las cosas que me ayudaron mucho, orarle a Dios y confiar que Él iba a hacer la obra en mí y que iba a cambiar mucho en mí. Punto número 2 sobre el temor. El temor, la verdad es de que el mundo nos da una definición de temor incorrecta a lo que la Biblia nos enseña en sí, que es el temor. Y se los quiero compartir aquí con ustedes y lo tengo acá escrito para compartírselo. Y dice, el temor a Dios es basado a la reverencia y la confianza a Dios.
O sea que estamos muy lejos de lo que realmente significa temor en la Biblia. El temor humano te lleva a la ansiedad, el pánico y la parálisis. Como se pueden dar cuenta, son dos términos sumamente diferentes, pero estamos acostumbrados a escuchar la palabra temor y sentir estrés, sentir ansiedad porque tememos a que nos pase algo malo. Pero en la Biblia no se refiere a ese temor. Temor a Dios nos da paz y nos motiva a vivir con obediencia. La verdad es que yo también me quedé admirada y por eso es muy importante que ustedes cuando tengan su estudio bíblico puedan buscar la palabra en sí, qué significa en aquellos entonces para Jesús esa palabra o ese significado. También el temor humano es centrado al miedo, a lo que puede pasar. Es lo que había mencionado, ¿verdad? El temor a que me puede pasar algo malo. Mientras tanto, el temor de Dios es centrado en el respeto a Dios y su poder soberano. El temor que el mundo describe nos aleja de Dios. Pero el temor a Dios nos acerca a Dios porque entendemos su poder y amor. Así es de que espero que te pueda ayudar acerca sobre sentir el verdadero temor a Jesús o a Dios y no nos confundamos con el temor que el mundo nos describe. Como punto número 3 en la comparación, tuve que aprender y a comprender que somos diferentes. Si en algún momento de tu vida has estudiado la materia de ciencias o ciencias naturales o la vida en sí humana, nos damos cuenta que somos diferentes cada uno de nosotros. Incluso si nos comparamos con nuestra huella entre ustedes, la mía y entre muchas personas más, nuestra huella, a pesar de que tienen muchas líneas y somos billones y billones de personas, somos diferentes todos. Todos somos diferentes, completamente diferentes. Pensamos diferentes, hablamos diferentes, creemos diferente. Y eso me hace especial, eso me hace que no me tenga que comparar con nadie, porque Dios nos creó únicos y especiales. Y eso tenemos que comprenderlo para dejar de compararnos con otras personas, si están en un alto nivel en la iglesia, si están en un bajo nivel en la iglesia. Dios no ve eso. Dios no ve solamente al pastor ni a los hijos del pastor. Dios ve a sus ovejitas chiquitas, aquellas que andan corriendo por allá lejos. Él deja las 99 por ti, por mí. Y creo que es muy importante poder recordar estas cosas que en la Biblia nos enseña que Dios dejará las 99 por ir por una. La religiosidad, he aprendido mucho a poder respetar las opiniones de los demás, a poder convivir con otras personas, con diferentes miembros de otras iglesias. No soy de la que porque es tal religión y yo soy otra religión no le voy a hablar o no voy a convivir. Al contrario, ahí es donde demuestro el amor de Jesús, demuestro el amor de Dios. Y muchas personas tal vez se van a preguntar, ¿qué iglesia vas? ¿Por qué tu semblante es diferente? ¿Por qué siempre estás contenta? Te pasa de todo, pero mírate, estás alegre, no estás triste. Y es porque llevamos a Jesús en nuestro corazón y tenemos esa relación íntima con Él. Y sin importar de qué creencia sea, podemos también ser instrumentos para Dios, llevar su palabra a esas personas. Y siento que es cierto, hay momentos en los que queremos que todo el mundo vaya a nuestra iglesia, ¿verdad? Porque queremos que ellos sientan lo que sentimos nosotros o que ellos cambien como nosotros cambiamos. Pero creo que Dios se va a encargar, Dios va a saber el tiempo, Dios sabe por qué están creyendo en eso y no en lo que uno cree. Siento que hay que respetar y cuando hay que hablar de Dios hay que hablarlo, pero hay que demostrarlo primero antes de hablarlo, porque muchos hablamos y la verdad que no hay ningún fruto de nosotros como seguidores de Jesús. Punto número 5, el servicio al prójimo. He aprendido
a que Dios me va a utilizar en cualquier trabajo que vaya a tomar, en mi profesión, tal vez en el servicio que tengo en mi iglesia o tal vez porque soy voluntariada en mi comunidad. Dios ahí mismo también nos dice que sirvamos a Él. No solamente en un techo de iglesia, no en una congregación, sino también podemos servirle a Dios en las calles, en nuestro trabajo, en nuestra escuela, en muchos lugares, amigos. Y es muy importante que tengamos en mente que si no estás sirviendo en tu iglesia por cualquier motivo que sea, tú puedes servir a Dios en donde sea. Y como punto número 6, si no sientes la unción de Cristo, si no sientes desmayarte, si no sientes llorar, si no sientes absolutamente nada cuando hay esos momentos de intimidad en una congregación y tú dices, bueno, todos están sintiendo algo menos yo, Dios va a tocar tu corazón, Dios te va a hacer gritar, llorar, brincar, saltar en cualquier momento que a veces ni nosotros nos damos cuenta. Cuando sentimos ya estamos en el suelo, cuando sentimos ya estamos alabándole a los cuatro vientos a Cristo, pero no nos obliguemos a hacer cosas que no sintamos. Si lo sientes, hazlo, si no, no te preocupes. Dios está contigo, es de recordar siempre, cada día. Dios está con nosotros, Él nos lo prometió y Él no es hombre para mentir. Espero que les haya gustado este video. Con mucho respeto lo hice, compartiendo mis 6 motivos por la cual me había alejado de Dios por una cierta cantidad de meses. Aprendí mucho, me di algunos golpes por ahí por la desobediencia, pero más sin embargo me hicieron crecer, me hicieron madurar y me hicieron aprender lo que les compartí el día de hoy. Nos vemos en otro video. Dios les bendiga y si les gustó, por favor denle like a este videito, comenten, me encantaría saber de ustedes si de pronto se identifica con alguno de estos 6 puntos y ¿qué más? Suscríbanse y nos vemos en un próximo video. Chao, amigos.